que vende droga al menudeo, como se llama aquí en nuestro pueblo, 12 gramos, ha tenido la sanción del mismo que trafica toneladas. Entonces no hay una proporción entre el gran delincuente y posiblemente ese miserable hombre, que yo no lo justifico, pero posiblemente lo haga por una necesidad familiar. También en el código establece una atenuante que hasta ahora el actual no ha tenido, es que quien comete un delito y se demuestra que por influencias económicas o familiares o de necesidad sirve como atenuante, eso sí es verdad. Tal vez el arranchador, no me refiero a ese delincuente que por la adicción lo hace, pero posiblemente podamos encontrar casos justificados que recurran a esta acción por la falta de trabajo. Entonces yo creo que hay novedades, también hay cosas que me parece que no podemos hoy en día discutirla, que se sancione el hecho de que alguien haga manifiesto a la irreverencia a los símbolos patrios. Yo he visto en todas partes del mundo, hemos visto por los medios de comunicación, que mucha gente protesta quemando una bandera. Creo que no estoy diciendo que debemos hacerlo ni que debe hacerlo, pero hay manifestaciones de la gente que tampoco se deben penalizar. Gracias. Los tres han hecho sus comentarios en torno a lo que creen es positivo o negativo con esto. Pero lo que de alguna manera creo en deseo de todos, de que la ley esté al servicio de los seres humanos, y en el Código Penal se busca eso. Y ahí viene la pregunta, abogado Félix Preciado, ¿al servicio de qué seres humanos entonces estaría tal como se lo está planteando en este momento? Si es que falta una socialización. Sí, mire, los códigos penales o el delito penal no se tipifica sobre la base de consideraciones que no representan determinados intereses. Es decir, no hay una ley puramente neutra. Habría que conocer exactamente cuáles son los nuevos tipos delictivos que tipifica este Código Penal. Primero, porque a mí me parece, y de lo que hemos visto rápidamente, es que la acumulación de penas en el Código Penal que se pretende construir está dirigida contra los delitos fundamentalmente que cometen los pobres, es decir, una penalización contra los delitos de los pobres, contra los delitos famélicos. Pero los delitos los delitos de cuello blanco, que son los delitos que cometen los banqueros, por ejemplo, es decir, un sociólogo inglés decía que la diferencia entre los ladrones que roban en la noche y los banqueros es que los unos roban en la mañana a luz de todo el día y nadie los sanciona, los banqueros, y los otros roban en la noche y eso sí los sancionan. ¿Sí? Entonces, evidentemente que si pretendemos construir una sociedad democrática, no pueden haber delitos que cometen a la luz del día determinados personajes de la sociedad, ¿sí? Y que esos delitos realmente no puedan ser objeto de sanción, aun cuando esos delitos presuponen, por ejemplo, la quiebra bancaria. Yo creo que si hablamos entonces de la construcción de una institucionalidad penal en este país, esos delitos no pueden estar fuera de la tipificación penal. Es más, ¿qué es lo que han hecho en este país? En este país han utilizado la figura de las leyes especiales para sacar del Código Penal los delitos que comete la burguesía, por ejemplo, que cometen las élites del poder. Entonces, usted ya ve, por ejemplo, ahora crean la ley antimonopolio, ¿sí? Y entonces ahí van tipificando algunas conductas que tienen que ver con las prácticas ilegales, ilegítimas que hacen los empresarios, ¿sí? Esas prácticas tienen que ir al Código Penal, porque son ilegales, porque son unas conductas ilegales que atentan contra los derechos de la gente. Y asimismo, los delitos que cometen los banqueros. A los banqueros le hacen una ley, la ley de instituciones financieras, y ahí rápidamente tipifican las conductas delictivas de ellos. Entonces, el gran público cree que los banqueros no cometen delitos, porque sus conductas no están en el Código Penal, ¿sí? Entonces, quienes sí cometen delitos son los pobres, los que roban, los que arranchan, entonces sí, porque su conducta está en el Código Penal. Entonces, eso no puede ser posible. El Código Penal debe recoger todas esas conductas atípicas de la sociedad que se encuentran desperdigadas
en las famosas leyes especiales y tipificarlas como delitos penales, de tal suerte que puedan ser objeto de una sanción penal. Yo creo entonces que si el Código Penal, vuelvo y repito, no he leído sus 1088 artículos, pero si este Código Penal apunta realmente a a replantearse realmente la forma como se tipificaron los delitos en el Código anterior penal y toda su reforma, yo creo que me parece positivo. Interesante. Acaba de decir algo el abogado Félix Preciado y ha puesto de ejemplo a los banqueros. Si te metes con un banco, aunque tenga la razón, pierde el juicio, y hay algunos abogados que ni siquiera quieren tocar el tema. Abogado Gary Marín, y les ponemos un ejemplo que ha venido ocurriendo lo del Banco Solidario con un grupo de familias en Quito, por ejemplo. Ahora, abogado Gary Marín, ¿usted cree que solo son reformas que se busca como actualizar el Código de Procedimiento Penal o hay cambios profundos en la ley? Sí, lo que pasa es que yo partí de un presupuesto que a mi juicio es fundamental. Primero debió corregirse, ponerse a la par del desarrollo globalizado de la sociedad a la función judicial. Luego de eso vamos y reformamos el Código Penal para, si queremos aumentar penas, pues hacerlo prudentemente, y si queremos reformar el Código de Procedimiento Penal, también reformarlo para que responda a la realidad actual de lo que está ocurriendo en el país. Sí, eso me parece importante. Pero yo creo además que si nosotros tomamos las reformas así como se las ve, es decir, simplemente hay auge delictivo, por tanto es muy atractivo para la sociedad plantearle agravamiento de penas, eso suena muy bien, y allí los sectores más recalcitrantes, conservadores de la sociedad anidan ese tipo de posiciones, agravar la pena, incluso algunos hablan hasta de la pena de muerte como solución al problema delictivo. Ya desde hace mucho tiempo se viene, incluso sí, el gobierno social cristiano se quiso siempre abrigó hablar de ese tipo de tendencia. Pero ¿a quién quieren matar? A los más desvalidos, a los que no se pueden defender. Pero es que es necesario que la función judicial se la ponga a tono para que alcance a todos aquellos que cometan una infracción penal y no solamente a los más débiles. Hecho eso, ahora sí vamos a reformar la ley objetiva, es decir, aquella que tipifica conductas. Entonces allí vamos a ver que habría una consistencia y vamos a lograr que la ley penal adjetiva y objetiva y subjetiva, es decir, procesal y también de tipificación funcione. De lo contrario vamos a encontrar siempre una aplicación unilateral, la ley para los de poncho. Y si se quiere equilibrar, si quiere utilizarse la ley para equilibrar la sociedad, para traer paz social o para garantizar la paz social y los derechos de las personas, debe primero comenzarse a poner en orden las cosas en la función judicial. Después hablaremos de reforma, después hablaremos de agravamiento de pena, después hablaremos incluso también respecto a la ejecución de la pena, que ese es un tema importantísimo y que poco se lo esboza. Pocas veces usted oye en los debates lo que se refiere al hombre que está penado, al hombre que está sancionado, porque filosóficamente, y también es idea globalizada en el planeta, salvo excepciones como Estados Unidos y unos pocos países como en el Medio Oriente, ¿sí? Al que cometa un delito hay que rehabilitarlo, no hay que matarlo, ni tampoco hay que llevarlo a un ambiente en donde salga peor de lo que entró. Entonces ese tema también yo creo que debe ponérselo en la escena de la discusión con profundidad para también ponerle atención. Ajá, abogado Pérez Grueso, mirando lo que ha dicho tanto el abogado Félix Preciado como el doctor Gary Marini, entonces no serviría de nada que se incrementen las penas o que se incluyan nuevos delitos si no se mejora la aplicación de la justicia. Sí, obviamente ese es un factor muy importante porque diríamos que de nada serviría si se ponen las mejores leyes, pero si no se mejora la administración de justicia. Un ejemplo le vamos a poner aquí dentro de este diálogo. Por ejemplo, se está hablando de los 5 más buscados en cada provincia. Ya se señala que en algunas provincias no saldrían los más buscados porque no tienen denuncias. Y que para eso tienen que tener denuncias. Entonces, no servirá de nada tener un código severo. Sí, bueno, esa es una realidad. Pero en esos casos ya debe actuar los elementos policiales y las herramientas, la ley también ya debe prever eso. Creo que de alguna manera lo prevé. Ya se habla, por ejemplo, la legalización de las figuras de
el agente encubierto. Es decir, un agente policial que se pueda meter en una banda delictiva que no es fácil de descubrir, que solamente a través de que haya la infiltración de alguien puede hacérselo. Pero entonces, esas herramientas que la ve uno en las películas norteamericanas, es que se está trayendo y que para allá tiene que ser un agente realmente agente. Agente, claro. Hay otras formas también que se están incluyendo, que si de una banda delictiva alguien decide delatar a sus demás miembros de esa banda delictiva, también tendrán una especie de consideración al momento de la sanción. Entonces todas esas figuras van a ayudar para lo que usted dice que es una realidad en todo el país, que sucede que es vox populi, el delincuente en Guayaquil, en Quito, donde sea, que haya cometido delitos atroces, pero efectivamente no tiene denuncia. ¿Y cómo se actúa allí? Les tengo un segundo informe, hemos preparado un segundo informe por cortesía de Ecuador TV, en torno a reacciones que se dan incluso en algunos juzgados sobre lo que está ocurriendo en Ecuador y la expectativa que hay con este proyecto del Código Orgánico Integral Penal que se discutirá en los próximos días en la Asamblea Nacional. Aquí está. Condenas severas que van desde los 19 a 28 años en delitos como sicariato, violación y asesinato son las reformas penales que propone el Ejecutivo, las cuales serán enviadas a la Asamblea para su tratamiento. Del año 1938 no hemos tenido un código penal distinto. Lo que se han hecho es justamente únicamente parches para cambiar de acuerdo a las necesidades que se presentaban en la población, pero nunca existió nada que realmente ya necesite directamente toda la sociedad. Y en el cumplimiento de las sanciones, el propósito, la rehabilitación social, que entraña el que haya medios, instalaciones adecuadas para conseguir ese propósito. Los usuarios de la justicia consideran que la propuesta de un nuevo Código Penal debe darse de inmediato. Hemos visto que hay una carencia en nuestro país y prácticamente hay que endurecer las penas para que bajen los índices delictivos, ¿no? Los códigos, tanto Código de Procedimiento Penal, Código Penal, son obsoletos. Son de 30 a 40 años atrás, entonces como la realidad va cambiando, se necesita aumentar algunos delitos que no están tipificados en el Código Penal. Matan sin piedad y para ellos no hay la pena suficiente para que se haga justicia. Y eso quisiera que se haga justicia y tampoco les dejen libres. Dentro de este proyecto además se plantea sancionar hasta con 25 años a la producción y tráfico de droga en grandes cantidades, en tanto que de 1 a 3 años a la tenencia y posesión, con lo que se pretende diferenciar entre consumidores y grandes distribuidores de droga. Las circunstancias difieren entre el gran traficante, el que comercia y recibe las ganancias extraordinarias de quienes se dedica a la venta de pequeñas cantidades. Unos y otros es una infracción, pero las circunstancias motivantes son diferentes. La tipificación de nuevos delitos como la no afiliación al IES, la mala práctica médica, trata de personas, entre otros, se incluyen en esta reforma, que pretende simplificar los procesos penales con una sentencia rápida y sin dar cabida a la impunidad. Diana Jacome, Ecuador TV, su televisión pública. Ahí está, más argumentos, pero yo quiero abordar algo con ustedes que no se ha dicho en estos dos informes, y es el de la opinión y la injuria. Muchos temen que sea penalizada, por ejemplo, la opinión, algunos están conscientes de que sí, la injuria. Abogado Félix Preciado, ¿qué dice usted sobre esto? Pero no solo que esos dos elementos se mantienen en el Código Penal. El tema también es que se considera a los menores de 16 años sujetos de punición penal, pues, es decir, pierden la calidad de menores infractores de imputables y pasan a ser imputables en el Código Penal, es decir, sin ninguna discusión teórica, sin ninguna discusión conceptual, sociológica. Es decir, ¿bajo qué criterio el Estado ecuatoriano va contra una decisión de la Organización de las Naciones Unidas que establece como límite mínimo para que una persona sea imputable